Buenas noches, hermanos. También para mí les agradezco la oportunidad de conversar con ustedes un poquitito más, sobre todo sobre nuestro hermano Frank Duff. Entonces vamos a rezar un ratito primero, siempre invocando al Espíritu Santo y su esposa, la Virgen María, y pidiendo también a todos los santos que nos ayuden en nuestros trabajos legionarios, los trabajos que hacemos en nombre de ellos. Muy bien, bueno, se acerca otro cumpleaños del hermano Frank Duff, perdón. Siempre estoy pensando en Alfonso. Hoy vamos a hablar de Frank Duff. Ahora, Frank Duff sufría mucho y rezaba mucho. Frank Duff, por ejemplo, él sufría siempre de los bronquitis y problemas de los pulmones, entonces, pero seguía trabajando. Pero también sufría por otros motivos también, sobre todo en los comienzos de la Legión de María. Había mucha oposición a la misma Legión, porque muchos no entendían cómo el seglar, el laico, podía hacer el trabajo que estaban haciendo los muchos sacerdotes y monjas y hermanos. Eso por un lado. Y por otro lado, sufría porque había mucha oposición al hostal. El hostal Regina Coeli, que es un hostal que empezó la Legión de María para las madres solteras. Pero él rezaba mucho. Él pasaba 4 horas por día rezando. Y muchas de estas horas pasaba delante del Santísimo, rezando delante del Santísimo. Por supuesto, asistía a la misa y a veces 2 misas al día también con la comunión. Frank Duff era una persona muy humilde, muy humilde. Entonces, cuando se hacían los 50 años de la fundación de la Legión de María, se organizaba más o menos como hicimos por los 100 años. Pero aquí en Dublín se organizaba una pequeña procesión desde la iglesia de los capuchinos, que está cerca de la casa de la Legión. Entonces, una procesión por las calles hasta un campo cerca del hostal de la Legión de María, y un campo, un terreno con césped para los juegos de fútbol y eso. Entonces, muchos legionarios dijeron, pero Frank, no lo vamos a hacer así al aire libre, porque en septiembre llueve mucho en Irlanda, pero en ese mes llueve mucho. Entonces, ¿cómo vamos a tener tanta gente ahí en el barro del campo? Entonces Frank Duff dijo, no va a llover. Y así fue. No llovía en esos días y el campo estaba perfectamente bien y se juntaban, calculan, entre 500 y 700 legionarios al aire libre, ¿no? Y cuando terminó la misa, el arzobispo de Dublín preguntaba, ¿dónde está Frank Duff? Quería saludarlo antes, porque Frank Duff no estaba ahí con los oficiales del concilio, no estaba ahí con ninguna de las autoridades. Entonces andaban a buscar a Frank Duff aquí por allá y lo encontraban jugando con los niños del hostal. Le gustaban mucho los niños. Él nunca quería estar delante, tomando un lugar de importancia en la Legión de María. En una oportunidad también fue invitado a los Estados Unidos para recibir un premio para la obra de la Legión de María. Y cuando llegó de vuelta de los Estados Unidos, los legionarios que fueron al aeropuerto para recibirlo le preguntaron, ¿y cómo le fue, hermano? ¿Cómo le fue en los Estados Unidos? Y él contestó, terrible, me fue un desastre. ¿Y por qué? Porque en todas partes me decían, aquí viene el fundador de la Legión de María. Entonces Frank Duff dijo, ¿qué voy a hacer cuando voy al cielo y me encuentro con la Virgen? La Virgen le va a decir, mucho gusto, fundador de la Legión de María. ¿Y quién soy yo? A él le gustaba mucho hacer las bromas. Al cumplir un año del primer presidio de la Legión de María, se hizo una reunión, una pequeña fiestita, con todas las legionarias del primer presidio, que eran muchos. Entonces, entre unas cosas que dijo Frank Duff a ellos fue lo siguiente,
esta Legión de María se va a extender por todo el mundo. Existía solamente un presidio en ese momento. Y él dijo que iba a extenderse por todo el mundo. Algunos de las legionarias dijeron, no dijeron fuerte, pero dijeron entre ellos, se reían un poquito. Pero ¿cómo puede ser? Está loco, es Frankdorf. Pero no fue así. Como ustedes saben mejor que yo, se ha extendido por todo el mundo. Poco antes de morir Frankdorf, venían muchos legionarios a visitar el concilio, a quedarse. Algunos se quedaban una semana para hacer una escuela de verano, haciendo trabajos con los legionarios de aquí. Entonces, entre los últimos que llegaban a visitar Irlanda antes de morir Frankdorf fueron dos legionarios salteños, un matrimonio legionario, Antonio y Mecha. Vinieron a Europa para visitar el pueblo de sus antecedentes, ¿no? Sus abuelos. Entonces llegaron a Irlanda y le trajeron dos regalitos a Frankdorf. Y le dieron el primer regalito fue un ramillete espiritual. De muchos meses y rosarios y visitas, qué sé yo. Y el otro regalito fue un cajoncito de caramelos o dulce casero de palta. Entonces Frankdorf tomó el ramillete espiritual, lo miró y dijo, muy bien. Entonces él dijo, ¿y qué tienen ahí? Entonces son dulces, hermano. Ay, cómo me gustan. Entonces tomó los dulces así y dice, ay, me gustan estas cosas. Se mostraba más o menos que tenía más interés en las cosas materiales que las cosas espirituales, pero no fue así. Él era una persona muy humana, pero muy sumamente sana. Y entre muchas de las cosas que dijo a estos legionarios era que no olvidar nunca las razas de indígenas, la gente nativa de su país. Hay que conquistarlos a ellos. Porque los primeros legionarios en muchos países siempre fueron legionarios pobres, legionarios indígenas nativos. Entonces él dijo, si no conquistamos las razas indígenas, los van a conquistar las sectas protestantes. Muchos legionarios y también personas que no fueron legionarios siempre pedían consultar con Frankdorf con problemas personales que tenían. Entonces una pareja vino una vez a Frankdorf con un problema familiar. Tenía un problema en su hogar. Entonces el consejo que le dio Frankdorf fue: la solución de esos problemas es no herir a nadie, no lastimar a nadie. Y con el tiempo y la oración se solucionan todos los problemas. Y así, efectivamente, a los 6 meses se solucionó el problema de ese hogar con el consejo de Frankdorf. Y también un matrimonio legionario recién casado fueron a él para pedir algunos consejos sobre la vida matrimonial con los legionarios también. Y estuvieron con él más o menos una hora. Y él hablaba casi siempre, durante toda la hora, les hacía algunas preguntas, pero él hablaba. 90% de la conversación fue sobre su mamá. Su mamá. Y cuando hablaba de su mamá, se llenaba los ojos de lágrimas. Él quería tanto a su mamá. Y hablaba mucho de ella. Entonces él dijo que unos pocos años anteriores, él tuvo un derrame cerebral y entonces tenía que hacer un descanso absoluto. Entonces fue a vivir en el campo con su hermana, que era doctora. Vivía en la casa de ella haciendo descanso. Nada de la Legión de María, nada de correspondencia, nada de reuniones, nada de eso. Y cada semana venía el médico para verle, para ver cómo estaba. Y más o menos a los 6 meses vino el médico también, la visita semanal. Y el médico le dijo, bueno, señor, ya pasó lo peor, ya puede volver a trabajar. En ese momento, Frankdorf dijo que quería llorar, porque quería morir. Quería morir para estar con su mamá. Él dijo, bueno, en el cielo, claro, quería estar con Dios y con Jesús y con María, pero quería estar con mi mamá.
esa devoción que él tenía a su mamá, que le apoyaba, por supuesto, en todo. Pero el único consejo que dio sobre la vida matrimonial a esa pareja recién casada fue que en la oficina, cuando él trabajaba por el gobierno, en la oficina había algunas chicas jóvenes. Entonces, cuando el chico joven quería casarse, tenía que dejar el trabajo, porque había muy poco trabajo ahí. Entonces, se hacía la despedida a una chica de la oficina que trabajaba. Y él dijo que la chica era pelirroja y tenía un genio muy, muy fuerte, peleaba con todos. Siempre estaba discutiendo y gritando y qué sé yo. Entonces, cuando se despedía de ellos, entonces vino la chica a pedir consejo de cada uno en la oficina. Entonces Frank Duff dijo, me vino a mí y me dijo, usted, Mr. Duff, no sabe nada de la vida matrimonial porque no está casado. Entonces yo le contesté, yo sé mucho de la vida matrimonial, mucho, porque conozco muchísimos matrimonios y sus hijos y todos sus premios. Y el consejo que yo le doy es este. Cada vez que tenga una pelea con su esposo, pídale a su esposo perdón. Entonces Frank Duff dijo que él hizo una cara así, sí, y se fue. Entonces él dijo que más o menos 2 años más tarde, él estaba afuera con su mamá paseando cerca del mar y ve a la chica esta, la pelirroja, que venía con el esposo y un cochecito con un bebé. Y cuando ella me vio, así dijo, ella vino corriendo, dejó al esposo con el bebé y vino. Entonces dijo, señor Duff, yo le vengo para pedirle perdón y también para darle las gracias, porque su consejo me ha salvado muchas veces nuestro matrimonio. Frank Duff tenía siempre, como todos los legionarios tenemos, gracias a él, la intención de hacer contactos, y entonces a veces con trabajo legionario y a veces contactos personales con personas que no son católicos. Hay muchos que no son católicos. Y Frank Duff siempre terminaba la conversación con ellos con estas palabras. Yo le invito a volver a la iglesia fundada por Jesús. Esas fueron las últimas palabras que daba a estas personas no católicas. Otra vez también, siempre venían legionarios, hasta el día de hoy vienen más todavía de otros países a visitar la legión. Entonces, un día un hermano religioso que tenía la legión en su colegio, él dijo, bueno, debe estar muy contento Frank Duff ahora porque la Legión de María está en casi todos los países del mundo. Y él dijo, no podemos descansar hasta que haya un presidio en cada rincón del mundo. Un presidio en cada rincón del mundo. Él rezaba, como le dije antes, rezaba muchas horas todos los días, pero rezaba el oficio que rezaban los sacerdotes en ese tiempo, el oficio en latín. Y el rezo de ese oficio demoraba una hora, por lo menos, cada día. No dejaba pasar un día sin rezar todo el oficio completo. Y la intención de ese rezo era por la extensión de la Legión de María en todo el mundo. Como ustedes han visto, cuando rezan las últimas oraciones de la Tésala, la palabra fe figura 5 veces en esa oración, la fe que tenemos que tener, y también figura mucho también la conversión del mundo. Y eso, con todo lo que dice en el manual, es lo que dice a nosotros, a cada legionario, que tengamos esa fe, la fe, y que tengamos la intención de la conversión de todo el mundo. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos algún día y si no, nos vemos en el cielo. Muy bien. Adiós, hermanos.